Pero el tema de las cautivas tiene un componente y es que es finalmente que una organización decida estructurar una compañía de seguros. Que la estructura del caso de negocio tiene que ser una estructura absolutamente transparente y clara de que es riesgo, vas a tomar riesgo, te puede ir bien o mal, pero que si tienes una buena gestión de activos, unas buenas políticas de gestión de riesgo, es una estrategia positiva y que agrega valor a las organizaciones. Ondas, acciones que transforman. Un espacio para líderes con visión sobre estrategia, riesgos y personas. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Ondas, acciones que transforman. Hoy estamos muy complacidos de poder compartirles nuestro tema de cautivas cuando una organización decide estructurar una aseguradora a su interior. Mi nombre es Juan Carlos Llano y hoy estamos muy complacidos de poder contar con Jorge Tavares, vicepresidente financiero del Grupo de Energía de Bogotá. Jorge, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Un gusto, hombre, estar aquí y poder compartir esta trayectoria en gestión de riesgos con ustedes y con todos los oyentes. En estos temas de riesgos, de seguros y demás, ¿cómo has visto la evolución del tema? Mira, yo te cuento, yo tengo efectivamente 10 años manejando programas de compañías de infraestructura de energía y gas y desafortunadamente desde el punto de vista de la compañía he tenido una experiencia grande en siniestros y toda mi experiencia y todas mis aplicaciones, lo que hemos evolucionado incluye eso, incluye que hemos tenido muchos siniestros, algo yo creo que es importante que tengas en cuenta a medida que te voy respondiendo. Creo que ha habido un nivel de profesionalización mayor y ha habido una exploración de nuevas oportunidades. Estuvimos en un mercado duro, significando pues primas altas por muchos años. El ciclo se fue alargando y se fue alargando y entonces al interior de las compañías tuvimos que ser mucho más recursivos y más creativos en cómo es que íbamos a hacer esa transferencia de riesgo de manera eficiente. Y siempre me gusta enfatizar, y de manera que cuando lleguen los siniestros, pues sí recibamos los pagos. Entonces, creo que ha habido profundización y la dificultad del mercado en términos de capacidad y costos obligó a que las compañías y con el apoyo de los expertos, asesores como ustedes, por ejemplo, hayamos desarrollado nuevas herramientas para la gestión de riesgo. Perfecto, Jorge. Quisiera ir sobre un punto que mencionabas y es buscar la eficiencia, ¿cierto? Y cuando uno busca esas eficiencias, por ejemplo, aparecen soluciones como el tema de las cautivas. Pero el tema de las cautivas tiene un componente y es que es finalmente que una organización decida estructurar una compañía de seguros y fuera de eso, que lo domicilie en un sitio diferente a Colombia y se vuelve todo un reto, porque es decirle a la organización que vamos a montar una empresa de seguros en donde no es el core del negocio. ¿Cómo has aproximado exactamente a esas juntas directivas y a esos comités? Mira, yo he estado en los equipos en los que he participado, he llegado después de la formación de las cautivas. Sin embargo, es muy relevante lo que me ha pasado y es que, claro, somos, y cuando uno lo expresa al interior, se siente un poco raro, nos convertimos en aseguradores. Somos nuestro propio asegurador con todas las consecuencias que tiene asegurador en lo del vehículo, pues que se llama cautiva. Entonces, yo creo que la base principal es que no vamos a transferir riesgos que no estamos gestionando y que no estamos controlando de manera adecuada. Comprar seguros no es decir, bueno, no hagamos nada que esto no lo paga un tercero si hay siniestros. Esa es la base fundamental para uno sentir confianza, decir, ¿sabe qué? Tenemos un buen programa de seguros, podemos generar valor teniendo una compañía cautiva. Hay muchos temas técnicos, muchas complejidades asociadas a, como bien dice, a la jurisdicción, a la reglamentación, la sola contabilidad. En el Grupo de Energía de Bogotá somos 18 compañías principales y la contabilidad de la cautiva es la más compleja de todas. Entonces, si crees en el riesgo, es demostrar el valor. Y como yo llegué en la mitad después de que ya estaban las compañías, es cómo asegurarse que uno utiliza bien ese capital que tiene invertido el grupo en la cautiva. Y para esto es demostrar que hay eficiencia en poner a la cautiva en la mitad y que claramente yo creo que el punto más importante de esas conversaciones internas es que haya una visión de largo plazo. Okay. Porque puede haber un siniestro y puede que haya un año malo para la cautiva, pero si todo el mundo tiene claramente una mentalidad de que
sin trivializar el tema de que vamos a tirar el dado muchas veces, de manera que si hay un año malo y el año malo es el primero, pues no todo se destruya y la gente diga, no, nos vamos de aquí porque este tema que usted propuso de la cautiva no sirve. Entonces, gestión de riesgo sólida, una visión de largo plazo y demostrar que se agrega valor. Y es totalmente posible demostrar el valor agregado. Perfecto, Jorge. Voy sobre otro tema y es el mercado asegurador, ¿cierto? ¿Cómo has visto que recibe el mercado asegurador? Y no hablo solamente del mercado asegurador colombiano, sino también el internacional. ¿Cómo reciben que una organización decida estructurar una aseguradora cautiva? Sí, en nuestro caso y en EPM, que era donde anteriormente yo estaba, pues interactuamos directamente con el mercado reasegurador por el tamaño de los programas de seguros que tenemos. Y fue una gran sorpresa para mí. Yo tengo trayectoria financiera y banca de inversión, pero nunca pensé que al uno poner $1 millón en riesgo por parte del asegurado fuera tan bien recibido por parte de las compañías. Yo creo que hay dos elementos. El primero, que sigue siendo lo básico y muy importante, es que estamos en la mesa con ellos tomando riesgo. Cuando uno está diciendo, mire, yo creo en mi riesgo tanto que arriesgo dinero acá y yo soy asegurador de mi propio riesgo, es una señal inequívoca que los mercados valoran muy bien, mucho más de lo que yo intuitivamente pensaba, inclusive pues como financiero y como alguien involucrado con la gestión de riesgos inicialmente. Y lo demostramos, ese beneficio y ese bien recibo por parte de las compañías. Nosotros en algunas renovaciones decimos, mire, cotíceme si no fuera a aplicar la cautiva y deme un precio si tengo la cautiva. Y te puedo decir que los números son absolutamente contundentes en que el amor se refleja en costo real. Y por eso nos podemos voltear a nuestras administraciones, a nuestra alta gerencia, a decir, mire, la cautiva está agregando un valor significativo. Estar en el mismo lado de la mesa y tener información es muy relevante al momento de que se generen siniestros. Okay. Por más que yo doy orden que no haya siniestros, pues hay siniestros. Las cosas pasan desafortunadamente. Y el uno poder voltearse a los mercados a decir, mire, tuve un siniestro, necesito que me pague de acuerdo a las condiciones que negociamos. El tener a la compañía reaseguradora ahí también pagando el siniestro es otro beneficio que tal vez no es tan bien ponderado, tan reconocido y que sin duda refuerza el beneficio de aplicar las cautivas. Excelente, excelente, Jorge. Digamos que ya hemos hablado de 2 puntos. Uno desde el punto de vista de la aproximación a las juntas y comités, al mercado asegurador, pero después de tenerla constituida es el tema de administrarla, ¿cierto? Que yo creo que también es todo un reto. ¿Cuáles han sido esos principales retos que has tenido que afrontar? Mira, desde el punto de vista de la gestión puramente administrativa, los ecosistemas están supremamente desarrollados. Las 2 cautivas con las que yo estaba involucrado están domiciliadas en Bermuda y allí tienes cada uno de los miembros del ecosistema, compañías prestadoras del servicio que te facilitan la vida enormemente. Son muy competentes, son muy profundos porque pues, el mercado de seguro y como sobre todo el tema actuarial y el tema de contabilidad son complejos, pero ese ecosistema te hace la vida muy fácil realmente. La otra parte de la administración ya está asociada a riesgo y a la materialización de riesgos. En temas de siniestros es donde hay un poco más de complejidad porque pues es algo que no pasa con mucha frecuencia y al ser la cautiva monorriesgo, porque solamente me asegura a mí, pues uno no tiene la trayectoria de que han pasado muchas cosas. Entonces siempre hay como una curva de aprendizaje donde de todas maneras hay un valor agregado por parte del broker que colocó la póliza porque él nos ayuda en la gestión de los siniestros. Esa parte de la administración yo diría que es más difícil, pero la parte puramente administrativa, inclusive financiera, contable, yo te diría que es bastante fácil dado que los ecosistemas son maduros y tienes unos proveedores muy profesionales con unos costos pues realmente razonables por la competencia que te facilitan un poco la vida. Mi mensaje sería, no es un obstáculo el meterse a manejar unos temas nuevos aquí por parte de los equipos de riesgos de finanzas. La creación de una cautiva no debería estar negativamente afectada por esas necesidades adicionales que efectivamente se generan. Y otro de los temas es que nosotros lo estamos viendo en la práctica. Cada vez más organizaciones entran, ¿cierto?, a analizar y a mirar cómo estructuran
las cautivas, tú lo decías al comienzo, pues definitivamente el tema de los ciclos de mercado hacen que a uno en la junta directiva, de los comités de dirección, le digan un poco, oiga, pero los seguros siguen al alza y ¿qué más podemos hacer? Y en ese orden de ideas hay muchas organizaciones entrando a revisar el tema. ¿Qué recomendaciones le darías tú a alguien que está en una organización y que está empezando a aproximar este tema? ¿Qué recomendaciones le darías? Bien, de las conversaciones que uno tiene pues a mucho nivel, y sobre todo cuando uno baja a compañías más pequeñas que sí lo ven como una complejidad sublime, pues como intocable porque son pequeños. Mi mensaje es que no es tan complejo como parece. Es un tema, es una adición al sistema de gestión de riesgos que paga con exceso el esfuerzo y los recursos adicionales involucrados. No tengo ninguna duda de eso, tengo muchísima evidencia de que eso es así. Sin embargo, el mensaje al interior de la organización creo yo que siempre tiene que ser: transferir riesgo no es olvidarnos de la gestión del riesgo. O sea, lo que uno quisiera es como cuando uno tiene un seguro de vida, ¿no es cierto? Es perder todos los años la prima. Y está bien perder la prima pues porque no tiene siniestros. En el caso de infraestructura de servicios públicos, un siniestro implica disrupción del servicio, implica unos temas al final de la cadena de nuestros clientes muy significativos. Entonces nosotros siempre tendremos que ser conscientes de que queremos evitar eso. Y una vez tienes claridad de eso, yo insisto y vale la pena repetir, es que hay que tener una visión de largo plazo. No puede ser una visión de corto plazo porque pues en el mundo pasan cosas y pasan en el año que quieran pasar. Claro. Y si uno empieza y el primer año es malo, el segundo año, el primero y el segundo son malos, yo llevo 10 años, como decías, y los beneficios en esos periodos, cuando uno cuenta todos los periodos, son indudables. Otro de los temas que normalmente las empresas se preguntan mucho es también qué llevar a esa cautiva, es decir, qué seguros, ¿cierto?, empezar a retener, qué líneas de seguros empezar a retener. Dentro de tu experiencia, ¿qué líneas son las que se han llevado exactamente a esa cautiva? Es un gran punto, Juan, es un gran punto. Pues mira, si tú no tienes una compañía cautiva, pues tú vas a los mercados, utilizas un broker y consigues un asegurador o un reasegurador quien te asuma el riesgo. Una compañía cautiva es, como lo decías al inicio, una compañía de seguros. O sea, mi negocio es infraestructura de servicios públicos, en el caso del Grupo Energía Bogotá. Creo una compañía de seguros. Por las regulaciones internacionales la tengo que domiciliar en el caso nuestro en Bermuda. Y esta compañía se dedica a proveer el servicio de seguros solamente para el Grupo Energía Bogotá. De ahí surge la palabra cautiva, ¿cierto? Es cautiva porque solamente me presta servicios de riesgo a mí. Cuando se crea una compañía de estas, y yendo a tu punto, ¿a qué riesgos transferir? Yo creo que pues la experiencia mía, y creo que ha sido útil y positiva, es que hay que tener una visión de largo plazo, pero también de gradualidad. Tú no creas la compañía del año 1 y le metes 5 programas distintos, 5 tipos de riesgos distintos. Yo creo que hace sentido ir evolucionando porque también al interior de la organización, la relación con los mercados, hay curvas de aprendizaje. Y creo que es mucho más sólido empezar por riesgos más entendibles, riesgos que no tengan cola larga que llaman en el mercado, o sea, algo que en el año cuando cierras sabes qué te pasó, si hubo siniestros o no, y en muy corto plazo sabes exactamente cómo fue el negocio. Entonces, a iniciar con daños, por ejemplo, en el caso del sector público, la póliza de directores y oficiales es una póliza que puede servir. Responsabilidad civil ya empieza a tener algunas connotaciones de más largo plazo. El resumen te diría es ir gradual. Eso sí, y ese tal vez es un punto en que difiero de algunas de las compañías cautivas que he visto en el mercado. Si tienes una cautiva y no vas a retener riesgo, en mi concepto muy personal, de pronto es crear una capa administrativa que no es muy útil. Yo creo que si vas a crear una cautiva, vas a asumir riesgo, y el riesgo moderado, no solamente en ramos, como mencioné, sino también en montos que retienes. Claro. No es el primer año salir a retener $5 millones, porque si algo pasa mal se te destruye toda la tesis. Total. Esa sería la recomendación. Ir haciéndolo gradual, sí, hasta para aprender un poco exactamente cómo se llevan estos diferentes riesgos. Así es. Otro de los puntos que mucha gente se pregunta es el comparativo, ¿cierto? Y es, oiga, ¿qué pasa cuando yo llevo al mercado asegurador
solamente aproximándolo como cuando va a comprar cualquier seguro, o cuando yo voy ya es teniendo una cautiva? ¿Qué has vivido ahí? Sí, y pues el mundo donde viven todos los que no tienen cautiva, que es la gran mayoría de compañías, es una visión totalmente externa, ¿no es cierto? Entonces yo armo un paquete de información, se lo presento a los mercados y luego hay una interacción, pues a ver quién es el que me ofrece qué términos para hacer la cobertura. Yo te diría que cuando agregas la compañía cautiva, número uno y muy importante, el nivel de información y de transparencia tiene que ser el mismo. Okay. O sea, yo tengo la cautiva, pero la cautiva cubre una parte. Igual yo tengo mucha parte del riesgo asignada a los mercados y por eso la transparencia y la completitud de la información me parece absolutamente crítico. La cautiva tiene que seguir los clausulados del mercado. Tener la cautiva en medio no te va a definir que es que la cautiva cubre ciertos riesgos, tiene ciertas excepciones. La cautiva sigue las mismas condiciones exactamente que los mercados están asumiendo. Eso sí, pues normalmente está en las primeras capas. Entonces, pues es el primero que sufre si llega a haber un incidente, pero como mencionaba en el completo cuando analizas el largo plazo, es costo eficiente en mi experiencia. Y el último punto que hacía referencia al inicio es que hay una dinámica completamente distinta cuando tienes un siniestro o no. Claro. Porque cuando tú tienes un siniestro sin cautiva, pues tú básicamente mandas la información a una caja negra, allá el ajustador hace su magia, hace su trabajo técnico y vienes y recibes unas propuestas de pago, unas propuestas de ajuste. Cuando la cautiva está sentada en la mesa porque tiene riesgo asumido, tú tienes mucha más participación en el proceso de ajuste. Información. Hay 3 niveles por encima de participación en la gestión del siniestro y en el proceso de ajuste, que creo que es un valor agregado no marginal de la aplicación de la tecnología de las cautivas. Perfecto, Jorge. Antes de cerrar, ¿qué mensaje adicional quisieras dejarnos en torno al tema? Mira, pues claramente mi experiencia ha sido muy positiva. No es un camino que fluya natural y libremente, es un camino que hay que dedicarle esfuerzo, que hay que aplicarse para poder obtener los beneficios de la cautiva. Por eso hay asesores que ayudan muchísimo a los que no saben, pues cuando hay gente que lo hace todos los días, son un valor agregado muy grande, compañías como ustedes, para que las compañías emprendan el camino. Entonces creo firmemente en la aplicación de las cautivas y los mercados lo reconocen no solamente con amor, no solamente con la empatía de que uno está en la mesa tomando riesgo, sino que los beneficios económicos son tangibles y si el tercer punto es que tu venta, que la estructura del caso de negocio tiene que ser una estructura absolutamente transparente y clara de que es riesgo, vas a tomar riesgo, te puede ir bien o mal, pero que si tienes una buena gestión de activos, unas buenas políticas de gestión de riesgo, en el corto, mediano plazo, es una estrategia positiva y que agrega valor a las organizaciones. Excelente, Jorge. Definitivamente, si quisiéramos hacer un resumen, yo creo que definitivamente hay que decirle a las organizaciones que hay que atreverse. Hay que atreverse a analizar el tema, obviamente con una visión de largo plazo, entendiendo que no todos los riesgos se pueden llevar a la cautiva, que se requiere una administración y una administración en la cual pues va a tener uno que actuar como si fuera una aseguradora y en ese orden de ideas va a tener que tener en cuenta que suscribe, adicional a eso, todo el tema de siniestros y un aprendizaje definitivamente que va a tener para sacarle el mejor provecho definitivamente a esa cautiva. Muchas gracias nuevamente, muy agradecidos por tu generosidad, definitivamente compartirnos tus experiencias, conocimientos. No, Juan, a ustedes, a Marsh McLennan, que nos hayan ofrecido al Grupo de Energía Bogotá la plataforma para poder compartir pues esta experiencia que tenemos. Soy un convencido de que la profesionalización de la gestión de riesgo, si más participantes y más compañías deciden tener una cautiva, va a beneficiar a todos. Entonces, pues con total apertura y muchas gracias por tu invitación. Bueno, a todos los que nos escuchan y nos ven, invitarlos a que nos sigan acompañando en los siguientes episodios de nuestro podcast Ondas, Acciones que Transforman. Gracias por escuchar nuestra frecuencia y ser parte de la comunidad Marsh McLennan. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Ondas, Acciones que Transforman.
Conoce más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.